Bien, vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a orar. Aquí en el salón está hermano Víctor, está Miguel y está Nabet, Lugo. Bienvenido hermano Salomón también. Gracias hermano, gracias. Vamos a comenzar la clase. Señor Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo que sea espiritualmente provechoso. Que tú nos ayudes a servirte de una mejor manera, esforzarnos, Señor, de hacerlo bien para tu honra y tu gloria. Sabemos que al final de cuentas eres tú, Señor, el que nos usas y nos usas a pesar de nuestras deficiencias y nuestras faltas, Señor, de preparación, Señor, pero tú eres el que nos preparas de una manera efectiva para que tú, Señor, te lleves la honra y la gloria. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte, preparándonos y gozarnos, Señor, de trabajar, de crecer y de servirte. Bendice, Señor, a cada uno de los que están aquí presentes, a Miguel, a hermano Víctor, a Elizabeth, a hermano Salomón y a Carlos, Señor, y a los que están por integrarse. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Esta clase se llama Predicación Expositiva. La clase anterior estuvimos viendo lo que era homilética. Vimos varios aspectos de cómo preparar bosquejos propiamente. La meta de esta clase es traer a la Biblia de vuelta al centro de la iglesia. A partir de las predicaciones, la meta es precisamente que la Biblia esté en el centro. Esto es muy importante para los que se dedican a enseñar o a predicar, centrar las predicaciones, las enseñanzas en la Biblia, especialmente en una época en que está más de moda, inclusive entre fundamentalistas, usar la Biblia como un trampolín para predicar ideas, para predicar pensamientos, para predicar lo que nosotros pensamos que dice la Biblia, o para enseñar lo que nosotros pensamos que debería de decir. Y la meta es más bien traer de nuevo la Biblia hacia el centro. Las generaciones pasadas necesitaron esta predicación bíblica expositiva, la generación presente lo necesita. Cuando uno hace un estudio de la historia de la iglesia, uno va a encontrar una época en que la Biblia era el centro, especialmente entre 1700 y 1800. Ustedes van a notar cómo viene el gran despertar de la iglesia. Es decir, viene lo que llamamos el gran avivamiento. Pero el gran avivamiento se centró en la predicación bíblica. En eso se centra el gran avivamiento. Hoy queremos que haya avivamientos y hay algunas ideas falsas de lo que es un avivamiento, especialmente cuando pensamos que se trata de, ¿cómo diríamos? Cuando no pensamos que el centro de un avivamiento está en la Biblia. Si uno piensa, por ejemplo, en los himnos que cantamos, hay muy poquitos himnos de 1700. Casi todos son de 1890 para adelante. Muy poquitos himnos de 1700. Y cuando uno ve los himnos de 1700, son himnos que hablan de santidad. Santo, santo, santo. Me parece que Roca de la Eternidad. Son himnos del siglo XVI, del siglo XVII, que nos hablan acerca de la santidad de Dios. Entonces, las generaciones lo necesitaron. La predicación del pasado tiene muchas cosas que la predicación del presente carece. Hoy tenemos más cosas, más medios, pero la predicación del pasado carece, tiene muchas cosas que la predicación del presente no tiene. Y uno se preguntaría qué es lo que le hace falta. ¿Cómo se puede uno beneficiar de la predicación del pasado? Uno pensaría, tenemos que volver al pasado. En las predicaciones sí. Hay buenos, oímos por ejemplo de Carlos Spurgeon, por ejemplo, pero por ejemplo hay libros de predicaciones, de predicadores que dejaron sus predicaciones escritas y cuando uno las mira, uno entiende, le falta mucho a lo nuestro.
algo tenemos que hace distancia entre la predicación del siglo XXI y la predicación del siglo XX, del siglo XVIII, del siglo XVII. Ellos usaban mucha Biblia. Ellos usaban mucha Biblia, pero la usaban bien. Hoy en día nosotros podemos decir usamos Biblia, pero también esta clase nos va a servir para preguntarnos si la usamos bien a la hora de predicar, o a la hora de enseñar, o a la hora de dar un devocional. No es lo mismo usar Biblia a usarla bien. Son cosas muy diferentes, o de plano no usarla. Hace el año pasado, bueno, hace 2 años que todavía que todavía estaba fuera de la pandemia, se nos invitó a una especie de ¿cómo se llama? Conferencias juveniles. Y en las conferencias juveniles casi ¿En todas dónde, hermano? tienen esa característica de que el predicador usa la Biblia como trampolín nada más, como un trampolín a muchas ideas. Y cuando uno piensa en el texto, no dice lo que el texto realmente está tratando de enseñar. Y la persona grita amén, se emociona, pero no produce el fruto suficiente, porque la Biblia misma dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que si no predicamos palabra de Dios, nada más producimos, como diríamos, decisiones superficiales que no van a durar. La Biblia, la respuesta a qué es lo que nos hace falta, precisamente es lo que vamos a estar viendo. La predicación expositiva. Vamos a estar viendo esta clase y vamos a estar analizando qué es lo que a nosotros nos hace falta a la hora de predicar, a la hora de enseñar. Y en algún momento a lo mejor el hermano Víctor se anima o al presentar al presentar el ministerio de la Casa Hogar en otra iglesia y le piden predicar, va a tener que tomar en cuenta lo que es la predicación expositiva. La Biblia como fuente de influencia. ¿Cuántos de aquí creen que la Biblia es la fuente principal para cambiar a la persona? Totalmente de acuerdo. Esta es la fuente principal. No hay otra fuente de un cambio, como diríamos, espiritual permanente. La Biblia. Y si creemos que la Biblia es la fuente de influencia más importante o fundamental en el crecimiento de un cristiano, sería raro que nosotros no expresáramos nuestra creencia a la hora de predicar, a la hora de llegar al púlpito y no lo tomáramos como la base, como la base necesaria para predicar. Entonces, de eso se trata en cierta manera el curso. Y un personaje que yo creo que no conocíamos, que se llamaba Carlos Simeón, o Charles Simon, vivió en el siglo XIX, en la época de Carlos Spurgeon también. Y él decía que una explicación de la Biblia sencilla y clara es lo que hace que una iglesia sea sana y feliz. Que una iglesia sea sana y feliz. Una explicación de la Biblia sencilla y clara. Es decir, que llevemos en nuestras enseñanzas la palabra de Dios de una manera sencilla, pero a la vez lo más claro posible. Algunos lo que hacen es presentar la Biblia, presentan un versículo y de ahí se van a muchas historias de la vida personal, de la experiencia propia, inclusive algunos cuentan chistes a la hora de predicar. Y la predicación suena muy amena y muy graciosa, pero no presentan la Biblia. La Biblia, la idea es presentarla de una manera sencilla y clara. Eso requiere para todos nosotros estudiarla. No quiere decir que no vamos a estudiarla porque tenemos que darla de manera sencilla y clara. No, más bien quiere decir que la vamos a estudiar, pero vamos a cuidar de que a la hora de presentarlo, lo hagamos de una manera sencilla para que cualquier persona que nos escucha nos entienda
y clara para que cualquier persona entienda lo que tiene que hacer, entienda qué es lo que debe de hacer, qué es lo que Dios quiere que haga a través de nuestra predicación. Que nadie en el público se quede pensando, pues me divertí mucho, pero no le aprendí nada. O que se quede pensando, pues, quiso decir. O inclusive, pero si uno lee bien, eso no quería decir. Que eso es muy peligroso. Que alguien que lee mucho la Biblia descubra que nosotros a la hora de predicar estemos diciendo algo que el texto no dice. Eso desmorona mucho la autoridad de alguien que predica. La Biblia debe ser presentada de manera sencilla. La exposición bíblica lleva a cabo el pesado levantamiento que hace falta para edificar una iglesia. Una iglesia sana es una iglesia que se está edificando en las Escrituras. Una iglesia sana es una iglesia cuyos predicadores creen que la Biblia es la esencia para fortalecer la iglesia. Una iglesia sana es una iglesia cuya exposición bíblica es lo más importante. Es una responsabilidad para los que la predicamos los domingos o los miércoles, o para los que lo enseñan, o para los que dirigen un ministerio. Es una enorme responsabilidad de entender que creemos que la Biblia es lo que levanta las iglesias, lo que levanta un ministerio, lo que levanta una familia, lo que levanta a una persona. Inclusive es importante pensar que en nuestro estudio bíblico personal, no descuidarlo porque es lo que levanta. No hay avivamiento sin Biblia. Avivamiento de a de veras. Hay avivamiento emocional, pero avivamientos de a de veras no hay sin Biblia. Entonces, declarar la palabra de Dios con claridad, simplicidad y poder es la meta de una predicación expositiva. Claridad, simplicidad y poder. Pregunta, ¿poder de quién? De Dios. Ajá. Poder de Dios. La Biblia en sí misma tiene poder. Nuestras palabras, nuestras habilidades no lo tienen. Podemos tener una gran habilidad de convencimiento y ser muy habilidosos. Pero si no usamos Biblia, el corazón de las personas no cambia. Cambia su psicología, pero no su esencia. Pueden ser de las personas que dicen, pero es que yo no tengo tantas habilidades de convencimiento, no he llevado cursos de oratoria. Puede, pero cuando se usa la Biblia como fuente principal, ya tienen más del 90% del camino recorrido, si no es que el 100%. Pueden impactar más a una persona con Biblia bien explicada que con las mejores habilidades posibles. Decía esta persona que hablamos, decía, mi esfuerzo consiste en sacar de la escritura lo que está allí y no meter lo que pienso que podría estar allí. Mi esfuerzo consiste en sacar de la escritura lo que está allí y no meter lo que pienso que podría estar allí. Notan esta declaración. Este predicador decía que su esfuerzo era en sacar lo que la Biblia ya dice, no lo que yo pienso que dice, que son dos cosas diferentes. A veces, y yo mismo lo he hecho en el pasado, uno va a la Biblia pensando qué podría yo predicar del texto, y agarro un texto pensando qué puedo predicar de él. Esta es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué quiere el texto que yo predique? Diferente. Muy distinto porque en la primera pregunta es, yo soy la fuente de qué es lo que debe de decir la Biblia. Y en la segunda es la Biblia la que es la fuente
de lo que se debe de decir. ¿Cuál creen que usamos a menudo? ¿Puede repetir, perdón? ¿Cuál pregunta creen que usamos a menudo? ¿La primera o la segunda? ¿O la que se usa más a menudo? La primera. Se usa más a menudo. No sé si ya se fijaron. Que se usa muy comúnmente entre los predicadores llegar al texto y preguntarse qué es lo que tengo que hacer, especialmente si no tenemos mucho tiempo. Llego y ¿qué puedo predicar yo de este texto? Y agarro, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y me pongo a preguntar ¿qué puedo predicar de este texto para un devocional de jóvenes, para un devocional de matrimonios? ¿Qué puedo predicar? No, me voy a tener que sentar y ver qué dice ese texto en relación con los demás textos para saber qué está diciendo. Y cuando yo predico lo que el texto está diciendo, tengo más bien, la Biblia llega más directo a la persona. ¿En cuál corremos más riesgo de predicar ideas personales? ¿En la primera pregunta o en la segunda? En la primera también, ¿no? En la primera. En la primera corro más riesgo de meter en mi predicación mis prejuicios, mis sentimientos, mis carencias, también mis rencores. Cuando uno agarra esa forma de predicar, de ver qué puedo predicar, a lo mejor estoy pensando en, me cayó mal que alguien me hiciera esto, se lo voy a regresar con una predicación bíblica. Y agarro un texto para soltarle pedradas. Eso no debe de pasar, pero suele pasar. Cuando no vamos a la Biblia pensando, ¿qué quiere la Biblia que yo predique? Voy a ir a la Biblia y sacar de ella lo que yo quiero predicar. Y voy a meter forzosamente ahí lo que le llamamos nosotros marcos de referencia. Mis prejuicios, mis anhelos rotos, mis corajes del momento, mi cultura, aun cuando sea errónea. Por ejemplo, los mexicanos que somos muy impuntuales, somos capaces de justificar nuestra impuntualidad con Biblia. Si no agarramos la Biblia de manera correcta. Dice esta persona, tengo un gran celo en esta cabeza. Nunca hablar más o menos de lo que creo que es la mente del Espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. Nunca hablar más de lo que la Biblia dice. Nunca hablar menos de lo que la Escritura enseña. Lo vamos a ver un poquito más, esta es una introducción. Pero hablamos más cuando le agregamos a la Biblia cosas que no dicen. Cuando le agregamos algo que no está allí. Por ejemplo, lo que le llamamos convicciones. ¿Recuerdan que hemos hablado de convicciones? Yo he hablado de convicciones en muchas ocasiones. Hemos visto que hay doctrina, hay convicciones y hay opiniones. Doctrina, ¿qué parte de la Biblia es doctrina? Toda. Porque toda la Biblia la tenemos que creer. Convicciones son aquellas cosas que nosotros hacemos con la Biblia, más o menos tratando de explicar algunas cosas que no entendemos o que creemos que debemos hacer. Una convicción, por ejemplo, es el cabello corto en los hombres. Una convicción, aunque sí hay un versículo que dice que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Y ahí ya vimos que algunos tienen la convicción de que pues tiene que ser como forma de soldado porque dice que la Biblia que somos soldados. Otros pues como bebés sin cabello porque la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Otros dicen pues simple y sencillamente que no sean peinados modernos. Esas son convicciones. El problema es que a algunos textos les metemos convicciones cuando el texto no dice nada al respecto.
la Biblia sí dice que es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. ¿Qué tan corto? ¿Dónde dice en la Biblia qué tan corto? No, no dice. No dice. ¿Dónde va la línea del cabello? Para los que sí nos podemos peinar. Tampoco dice. Tampoco dice. Pero habrá alguno que dice que encontró en la Biblia que no te salgas de la senda antigua. Y en la senda antigua todos los del mundo antiguo se peinaban con raya en medio. Y de ahí no lo vamos a sacar. Y le agregamos al texto lo que el texto no dice. En estos tiempos es importante no quitarlo. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que un texto que es un poquito difícil de predicar el día de hoy, pero nos dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, etcétera. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y es claro lo que dice el texto. Pero en tiempos modernos, alguno va a temer decir, híjole, esto habla en contra de la homosexualidad. Y te vaya a ofender el hermano que da mucho dinero, o el hermano que participa en esto. Y decidimos bajarle. Nos pasa, nos va a ver YouTube, o nos va a ver Facebook y nos va a cancelar la cuenta. Porque también pasa. Y damos lo que hacen algunas iglesias. Bueno, este versículo habla acerca de los que primero eran normales y después se hicieron anormales, porque los que nacieron de una forma, pues ya, de ellos no hablan. Y no es cierto. Este texto es muy claro acerca de lo que tiene que el tío hacer. Entonces dice este personaje que tenía en la cabeza nunca hablar más y nunca hablar menos. Y ese es el objetivo también. Nunca decir de más, decir algo que la Biblia no dice, ni tampoco decir menos de lo que la Biblia dice, por temor, por miedo, porque a veces decimos, pero es que, pues, mi testimonio no es al 100% perfecto. Y si yo hablo de este tema, va a haber alguien que me diga, ah, pero él antes, o ella antes, que no nos dé miedo. Si la Biblia dice una cosa, eso se predica. No te cambien de pasaje por, no, esto habla de algo que tengo cola que me pisen. Bueno, somos los primeros en arreglarlo. Pero también evitar meterle convicciones, por muy buenas que sean, algo que la Biblia no enseña o que la Biblia no es clara al respecto. Entonces, el predicador es alguien que tiene el deber de aferrarse al texto, de agarrar el texto y decir, voy a predicar lo que el texto dice, aunque me duela, aunque duela, aunque vaya en contra de lo que normalmente hago o he creído, me voy a aferrar al texto, aunque no sea un predicador popular, porque eso sí es una buena advertencia. La predicación expositiva no es popular. No van a encontrar mucha gente que va a reaccionar positivamente a la predicación expositiva. Prefieren aquellos sanguchitos de predicación, donde nosotros damos, prefieren esas predicaciones donde la gente entretiene, donde el predicador es muy, cuenta muchas historias, muchos chistes. La gente prefiere ese tipo de predicación. La predicación expositiva no es muy popular, pero es necesaria. Entonces, la meta, en cierta manera, o una de las tantas cosas que tenemos que recordar es nunca elevarse por encima de lo que el texto dice,
ni caer debajo, reduciendo su fuerza o su plenitud. Biblia, lo que tenemos que predicar. No subirse y meterle cosas. ¿Se acuerdan quiénes le metían cosas a la Biblia? Los fariseos. Los fariseos. Se llenaron de... la Biblia dice que no puedes cocer el cabrito en la leche de su mamá. Y de ahí sacaron que no puedes cortar carne de res con el mismo cuchillo con que parten la mantequilla o o el queso. No pueden meter, no me pueden meter en el mismo refrigerador queso y carne. Tienen que comprar dos refrigeradores, uno para el queso y otro para la carne. Cuidarse de no cocer en una misma olla carne de res y leche, y haber cocinado leche o mantequilla o algo con queso. ¿De dónde sacaron eso? De que le agregaron al texto. De que le agregaron un poquito al texto o un mucho al texto. ¿Y qué fueron? ¿De dónde sacan algunas personas que las iglesias pueden casar ahora a gente homosexual? ¿De subirle o de bajarle? Le bajaron. De bajarle. Entonces, nuestra gran responsabilidad es mantenerse en la línea. No subirse, ni tampoco bajarse. Y es algo muy difícil. Mucho de lo que pensamos que es predicación bíblica fiel, en realidad hierra en el blanco a causa de esta falta de control. Creo que nosotros aquí en nuestra iglesia no hemos ido hacia el lado de predicar chistes y predicar historias y predicar experiencias. Predicamos Biblia, pero a veces nos falta un poco. Esas cosas las vamos a ir descubriendo en esta clase. Nos falta unos pasos más para que se convierta realmente en una predicación y enseñanzas expositivas. Lo hacemos no tan desastrosamente, pero nos falta unos pasitos. Unos pasos importantes. Inclusive yo puedo recordar, antes yo pensaba, yo predico de manera expositiva porque agarraba textos y los iba explicando versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, y parecía predicación expositiva. Pero vamos a estar viendo a lo largo de estas 12 clases. Eso no era. Les estaba dando una exposición bíblica, pero me faltaba algunos puntos importantes que vamos a estar viendo para llevar nuestra predicación de Biblia a algo expositivo, algo que realmente vamos a notar la diferencia en nuestra manera de predicar. Entonces, la idea de esta clase es que Dios nos ayude a explorar cómo los maestros y los predicadores de la Biblia pueden cambiar su convicción de predicar ideas a predicar Biblia, que es algo muy importante enseñarles hoy en día, inclusive a nuestra hermana Elizabeth, que da devocionales en alguna ocasión. Es pensar en eso. Los objetivos de la predicación son 3. Hay 3 objetivos principales. Poner al pecador en la perspectiva correcta. Ese es el primero. Poner al pecador en la perspectiva correcta. Segundo, exaltar al Salvador. Y tercero, promover la santidad. Tres objetivos muy claros. Poner al pecador en un sentido correcto. Si tras nuestra predicación sale alguien pensando, yo cumplo con todo eso, no necesito cambiar, hubo un problema en nuestra predicación. Y de nuestra predicación sale alguien diciendo, yo soy mejor que aquel hermano o que aquella hermana, hubo un problema en nuestra predicación. Si alguien queda satisfecho consigo mismo pensando, yo puedo hacer eso,
yo puedo esforzarme en cumplir eso. Le creamos un daño. Y en nuestra predicación no se exalta al Salvador. No está Cristo en la predicación. También hay algo mal ahí. Ustedes van a escuchar predicaciones donde se predica, pórtense bien. Donde se predica, sea una buena esposa, sea un buen esposo, sea un buen hijo, sea un buen hermano, haga el bien. Ese tipo de predicaciones se las podemos dar a un católico y va a estar de acuerdo. Y la respuesta es sí. Pórtese bien. Ningún católico va a estar en contra de que le digamos a los niños, pórtense bien, obedezcan a sus papás. Ningún judío va a estar en contra de que le digamos a las esposas, sean buenas esposas y sujétense a sus maridos. Ningún musulmán va a estar en contra de que le digamos a uno de ellos, procure hacer bien a los pobres. ¿Qué hace diferente la predicación de nosotros con la de ellos? Que nosotros predicamos, como usted dijo, la Biblia al Salvador y no como los católicos, por ejemplo, que predican de fábulas, filosofía y más que nada ideas humanas. Lo que la hace diferente es que Cristo está allí. Que no es, pórtense bien, es algo así como, si no se entregan a Cristo, si no viven a Cristo, no se van a portar bien. Si no pueden, si no han recibido a Cristo, no se van a poder portar bien. Si ya son cristianos y viven y no dejan vivir a Cristo, no se van a poder portar bien, no van a poder ser buenos padres, no van a poder ser buenos hijos, no van a poder ser buenos esposos, no van a poder ser buenas esposas, no van a poder servir. La diferencia es que nosotros debemos de buscar que la gente reconozca, sin Cristo no tenemos nada. Sin Cristo no hay cambio. Sin Cristo no hay nada que valga la pena realmente. Entonces, cada predicación, por ejemplo, especialmente son difíciles las predicaciones del Antiguo Testamento. Tenemos que hacer que apunten a Cristo. Las del Nuevo son más sencillas, apuntan a Cristo. Entonces, exaltar al Salvador, promover la santidad, hacer que las personas se rindan a nuestro Dios y vivan a Cristo. Ya casi se me acaba el tiempo de Zoom, pero no se puede decir, creo que más claro, 3 objetivos. Poner al cristiano y a la persona en su punto, digamos, en su posición real frente a Dios. Exaltar al Salvador y promover la santidad. Objetivos importantes de una exposición bíblica. Que cada uno de nosotros reconozca, necesitamos del Salvador. Algunos necesitan al Salvador como Salvador personal y otros lo necesitamos para vivir la vida cristiana. Que Cristo sea exaltado en cada predicación es importante para que no termine la exaltación en el predicador. Que la gente piense, fue el predicador. Que no termine la exaltación en la iglesia o en las normas, sino en Cristo. Pero que la gente cambie. Que la gente no quede estática. Que la gente se mueva hacia buscar, hacia hacer lo que requiere, lo que quiere Dios para su pueblo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Precisamente de eso se trata la clase, a través de la predicación expositiva. Y vamos a comenzar la próxima clase hablando acerca de unos errores que normalmente hacemos a la hora de predicar, cómo corregirlos, y luego vamos a empezar a ver más cosas al respecto de esta clase. Básicamente, esta es una clase guía de seguimiento. Es decir, cada vez vamos a saber algo nuevo. Y la tarea para esta semana pues, es escoger un pasaje que a lo mejor van a predicar o ya predicaron. Escogerlo nada más.
nada más traerlo de tarea, traer el pasaje que vieron o que van a ver, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Sale? Sí, hermano. Gracias, hermano Jaime. Muy bien. Pues con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Gracias. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias, pastor. ¿Puedes orar, por favor? Para terminar. Vas a ver, ¿eh? Ok, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú has permitido que aprendamos un poco más de cómo exponer tu palabra. Ayuda, Padre, a que cada uno de nosotros tengamos ese ánimo, que tengamos esa fuerza, Señor, para poder hacer solamente lo que tú pides de nosotros, Padre. Sabemos que exponer tu palabra a otras personas no es fácil, pero ayuda a que cada uno de nosotros podamos estar aprendiendo esto, Señor, para que cada uno también pueda animar a otro y que esto sea de beneficio para todos y para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te pido por los que están en la iglesia, están tomando la clase físicamente, Señor, que puedan llegar a sus casas con bien. Sabemos que ahorita está la lluvia y esperamos en ti, Señor, que no haya ningún accidente, que puedan llegar con bien a sus casas. También, Señor, para la siguiente clase que se va a tomar, que tú des las palabras al hermano Eder para que continúe con la clase y podamos aprender también, Señor, a cómo discipularnos, Señor. Te pido y te lo suplico y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta luego. Amén.